Continuar con los temas de hoy. Ok, estamos hablando entonces de la construcción de números índice, ¿sí? Entonces ya vimos la fórmula general, ya vimos la ecuación que nos va a ayudar a construir estos números índice. Ya vimos entonces a qué nos referimos. Cuando hablamos de I90, o sea, el índice del crecimiento del año 1990, va a ser igual a P90 entre P80, que es P90, población total de México en 1990, que sería este número de aquí. Acuérdense que estamos hablando de población total de México, no de Quintana Roo. Y este de aquí es la población total de México o de los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre oficial con el que se conoce a nuestra nación, ¿verdad? Y entonces la población total de México en 1980 sería este número de aquí. Que lo que hacemos, sustituimos en nuestra fórmula nada más. P90 es igual a 81.249.645 dividido entre P80, que son 66.846.833, ¿verdad? Todo esto realizamos la operación aritmética, realizamos la división, ¿sí? El resultado nos va a dar 1.2154, ¿verdad? Si ustedes tienen su calculadora a la mano, realícenlo para que puedan comprobar y corroborar que está correcto el resultado, ¿sí? Dividimos, realizamos la operación y nos va a dar un total de 1.2154 o 2154, ¿ok? Este resultado que tenemos aquí lo vamos a multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque la fórmula general así nos lo dicta, ¿verdad? El resultado o el cociente, acuérdense que cociente es resultado de una división, el cociente de esto, que sería esto de aquí, lo multiplicamos por 100. Y eso nos va a dar un total de 121.5%. De hecho, este 100 sale de la conversión de este número decimal a una cantidad porcentual, ¿ok? Por eso se multiplica por 100, por fórmula general, y la razón es para convertir este número decimal de aquí en cantidad porcentual, que sería esto. ¿Qué nos indica? Esto nos está diciendo que ahí está muy chica la letra. Permítanme tantito, vamos a ponerle una letra más grande, ¿ok? Nos dice que I90 va a ser igual a 121.5%. ¿Qué significa esto? Que el número índice o el índice poblacional de 1990 es de 121.5%. O sea, que la población total del país en 1990 representó un crecimiento del 121% de la población que había en 1980. Quiere decir que en 1990 se aumentó 121% de la población que había en 1980. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos, o tienen alguna duda? Claro, quedó claro. Todo claro, profe. Ok. Dalia, Jonathan. Quedó claro, profe, gracias. Ok, ok. Perfecto, entonces. Bueno, esa es la fórmula básica de la construcción de los números índice, bastante sencilla, ¿verdad? No tiene mayor complicación más que sustituir y realizar las operaciones aritméticas necesarias, ¿sí? Eso es realmente lo que es la construcción de números índice, ¿ok? Bueno, para que quede un poquito más claro la idea de qué es lo que sucede con los números índice, dice que el crecimiento en 1990, comparado con la población de 1980, fue de 121.5%. Realmente, si lo queremos ver de alguna manera, lo que se creció en 1990 con respecto a 1980 solo es el 21.5%.
¿Por qué se le agrega el 100% por la población ya existente? ¿Sí? Si ustedes toman su calculadora y a este número de aquí, a este de aquí, o sea, el total de la población en 1990, que son, ¿cuánto es? 81.249.645. Lo multiplican por .215, les va a dar un total de 17 millones y fracción, ¿sí? A eso le suman la población de 1980, que son 66.846.833, y les va a dar el resultado de la población de 1990, ¿sí? A ver, maestro, yo ya me revolví. El resultado de 1990 se multiplica por .21. Así es. ¿Por qué por .21? Ok. Bueno, lo que sucede aquí, si se fijan en el cuadrado en rojo que tengo aquí arriba, que tengo flechas, ahí dice Ajá. que la población en 1990 aumentó 121% con respecto a la población que había en 1980. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, observen con atención el número porcentual, o sea, el 121.5%, pues representa la cantidad total de la población en 1990. Pero si nosotros quisiéramos saber a ciencia cierta, de manera más exacta, cuánta población, qué cantidad de personas aumentó de 1980 a 1990, si quisiéramos expresarlo de manera porcentual, pues ahí podemos analizar rápidamente que el crecimiento que hubo de 1980 a 1990 fue del 21.5%, porque el 100% restante pues se está refiriendo a la población que ya existía en 1980. Nuestro 100% sería la población que ya existe en 1980. Este sería el 100%. ¿Sí? Pero en 1990 hubo un crecimiento de 121.5%. Quiere decir que de 1980 a 1990 únicamente hubo un aumento del 21.5%. ¿Sí? ¿Sí está quedando claro? Sí, profe. Yo la verdad no la entiendo. Yo ya me perdí desde que dijo que multiplicáramos por .21. Ok. Vamos a retomar entonces. Ok. Vamos a la pizarra para auxiliarnos un poquito mejor. Ok, ¿ya pueden ver la pizarra? Sí. Bien. Tenemos entonces que la población en 1990, a ver, vamos a cambiarle de color porque estaba muy feo rojo, ok. La población en 1990 es de, a ver, ¿dónde está la flecha? Aquí, es al revés. Es de 81.249.645 habitantes, ¿verdad? Ahí está. Y que esta población representa el 121.5% de crecimiento, pero con respecto a la población del año de 1980, que es de 66.846.833. ¿Estamos? Sí. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok.
por estadística, ¿sí? Por estadística, como 1980 es nuestra base de comparación, ¿sí? Por estadística y por fórmula general, o sea, la fórmula de número índice que aplicamos anteriormente, nos decía que 1980 es nuestro número base o es nuestra base de comparación. ¿Ok? Entonces, por estadística, esta cantidad representaría mi 100%, porque es mi base de comparación. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, fíjense nada más y nada menos que en 1980 tenemos 66 mil millones y en 1990 tenemos 81 mil millones, ¿sí? Ahí hay una diferencia, ahorita les digo de cuánto. 249.645 menos 66 mil millones, 846.833. Hay una diferencia de 14.402.812 habitantes. ¿Ok? Esa es la diferencia que existe en esos 10 años. ¿Sí? Estamos hasta aquí, todo bien. Porque esta es la diferencia de esto. Pero aquí, en estos dos, ¿cuál es la diferencia entre 100% y entre, olvídense el porcentaje, ¿cuál es la diferencia entre 100 y 121.5? 21.5. Así es, aquí la diferencia es de 21.5%, ¿verdad? Porque estamos hablando de porcentajes. ¿Ok? Entonces, por estadística, se dice que por número índice, la población en 1990 creció 121%. Si lo queremos ver en cantidad de habitantes, serían 14 millones de habitantes, ¿sí? Y si lo queremos ver en forma porcentual, la población en 1990 creció únicamente 21.5% con respecto a la población que había en 1980. ¿Ok? Sí, ya me quedó claro. Ok, ok. Gracias. Entonces, si nosotros hacemos esa multiplicación de sacar el 21.5% de 66.846.833, lo multiplicamos por 0.21, ¿sí? Que pues sería el porcentaje, ¿verdad? Si lo multiplicamos por 0.21, esos 66, nos da como resultado 14.037.834.93 habitantes, ¿sí? Entonces, aquí me faltó que llegara, si se dan cuenta, una diferencia por ahí de 300,000 habitantes, que es el 0.5% que tengo aquí, que no lo pude poner en la calculadora, pero sería el crecimiento total que hubo entre esos 10 años. Nada más que por estadística, es como que tomes el 100% y le sumas el crecimiento y dices, bueno, en 1990, pues no creció el 21%, sino que creció el 121.5%. Pero realmente ya sabemos que creció el 21.5%, ¿sí? Nada más que esto sería el lenguaje estadístico, ¿sí? El lenguaje coloquial, el lenguaje común, para entendernos mejor, podríamos decir, bueno, la población en 1990 creció 21.5% con respecto a la población de 1980, pero en términos estadísticos sería decir, bueno, es que el índice en 1990 representa el 121.5% de lo que había en 1980, ¿ok? Entonces, hasta aquí, ¿quedó todo claro, chicos? Sí, Maestro, los 66 millones se multiplicaron por 0.21, ¿verdad? Así es.
Y ahí salió lo mismo, 14.037.834. Así es. Por punto 21, ¿verdad? Así Gracias. es correcto. Sí, lo que hicimos aquí fue, pues queríamos sacarle este porcentaje a esta cantidad. Ajá. Entonces, matemáticamente, o sea, en forma decimal, pues para sacar porcentajes tomamos nuestra cantidad a la que queremos sacarle el porcentaje y lo multiplicamos por el porcentaje, pero no lo vamos a multiplicar por 21, sino que por 0.21, ¿verdad? Entonces, así se sacan los porcentajes, chicos. A ver. Ok, hacemos esta operación. Y aquí nos va a dar como resultado este número de aquí, que son 14.037.834.93. ¿Sí? Así se sacan los porcentajes, chicos. Si quisiéramos sacar el 50%, multiplicaremos por 0.5. Si queremos sacar el 30%, multiplicaremos por 0.3. ¿Ok? Okay. Eso es lo más allegado que lo mismo que se hizo de 66 menos 80, menos el 81 millones, ¿no? Así es. Así es. Ya ahora sí ya me quedó claro, maestro. Muchas gracias. Ok, qué bueno, excelente. Perfecto, entonces, chicos, hasta aquí, ¿ninguna duda? No. Perfecto, entonces, acuérdense que cuando hacemos números índice, pues es un poquito más rápido, ¿verdad? Es nada más aplicar esta fórmula, pero cuando hablamos de números índice, la interpretación es la que tenemos aquí en el libro, ¿eh? Mucho cuidado porque en números índice la interpretaríamos de esta manera, ¿sí? Así como dice aquí, ¿ok? Entonces, esto es en lenguaje estadístico, si su examen les viene de esta manera, ya saben que se está refiriendo a números índice, ¿ok? Bueno, vamos a pasar entonces a otro tema, ¿ok? Vamos a ver un poquito acerca de la variación de la población o de la dinámica poblacional, ¿sí? Y para eso hay que hablar de diferentes conceptos, ¿verdad? Por ahí vamos a aplicar los modelos matemáticos ya vistos, pero antes de eso hay que abordar algunos cuantos conceptos, ¿sí? Como es el crecimiento absoluto, ¿ok? Tomen nota de este concepto porque es bastante interesante, ¿ok? Bueno, primero, ¿cuánto crece la población? ¿Sí? Lo primero que vamos a tomar en cuenta es que el crecimiento poblacional puede ser absoluto. Cuando hablamos de crecimiento absoluto, lo representamos con las letras CA, crecimiento absoluto, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere este crecimiento absoluto? Bueno, pues no es más que una diferencia entre el total de la población en el año que nos interesa saber cuánto creció, ¿sí? Menos el total de población en el año que estamos tomando como referencia. Aquí lo mismo, vamos a tomar 2 años, uno va a ser nuestra referencia y otro va a ser el año con el que vamos a trabajar. Y crecimiento absoluto sería la diferencia de la población, por ejemplo, de 1990 menos la población de 1980, ¿sí? Y este dato lo designamos como crecimiento absoluto, ¿sí? Lo que hicimos anteriormente es calcular números índice, ¿sí? Ahorita vamos a volver a tomar el mismo ejemplo, la población de 1980 y la población de 1990. Anteriormente, aquí calculamos el número índice en esos 2 años, pero en específico en el año de 1990, pero ahora vamos a calcular el crecimiento absoluto, ¿sí? En el año de 1980 a 1990. El mismo año, pero vamos a calcular otro concepto. Ya no número índice, sino crecimiento absoluto. O sea, cuánto creció en total la población entre un año y otro año, ¿ok? Y para eso tenemos una fórmula general, que es la que tenemos aquí abajito, ¿verdad? Dice CA, que sea crecimiento absoluto, ¿sí? CA, ahí se dan cuenta, la fórmula tiene un subíndice en la parte de abajo que dice 80 menos 90. ¿Qué simboliza eso?
Crecimiento absoluto del año 1980 menos el año 1990 o del año de 1980 al año de 1990. Esa fórmula que tenemos aquí nos está expresando que vamos a calcular el crecimiento absoluto entre el año 1980 y 1990, ¿sí? Para esto necesitamos también poner la población total, ¿sí? En 1990 menos la población total en 1980, ¿sí? Ahí vamos a recurrir a nuestros datos que tenemos aquí en la fórmula, que necesitamos población de 1990. ¿Cuál es esa población? Es esta que tengo aquí. ¿Qué otro dato necesitamos? Población de 1980. ¿Cuál es? Es este dato que tengo aquí. Y únicamente sustituimos nuestra fórmula, ¿sí? Población de 1990, ¿cuál es el valor? Son 81.249.645, menos la población del año 1980, que son este número que tengo aquí, 66.849.833 habitantes. Hacemos la operación, a este le resto este y me da un total de 14.402.812, ¿sí? Y ese es el crecimiento absoluto, chavos. Así de fácil, así de sencillo, ¿sí? No hay más que hacerle. De hecho, ya lo habíamos hecho anteriormente en el ejemplo pasado, ¿se acuerdan? Entonces, ya ven que por ahí los matemáticos, los estudiosos de la estadística le ponen nombres rimbombantes a las cosas, pero crecimiento absoluto no es más que restar la población total de un año a otro año. Normalmente le vamos a restar a, pues obviamente, la cantidad que tenga más habitantes. Yo no puedo restarle a 1980, no le puedo restar la población de 1990, me va a dar negativo y no existe población negativa, ¿verdad? Entonces, normalmente al año que tenga mayor población, le voy a restar el año que tiene menor población para que me dé un número positivo, obviamente, y ese sería el crecimiento absoluto de la población. Ok, chicos, si yo les pidiera, o su examen les pidieran que calculen el crecimiento absoluto del año 2000 al año 2010, ¿cómo harían esa fórmula? ¿Cómo resolverían ese problema? ¿Cómo harían el cálculo? El año 2000 menos el año 2010. ¿Cuánto nos daría eso? Tiene que ser positivo, ¿verdad? Ajá. Sí. Al revés. Es el 2010, que son, ¿qué? 6, son 112.336.538 menos 97.483.412. Ok, vamos a hacer la operación para ver cuál es el crecimiento absoluto. 112.336.538 menos 97.483.412. A ver, me faltó un número por aquí. Ah, ya vi. Nos da 14.853.126. ¿Eso qué sería? Es el crecimiento absoluto. Si se fija con el resultado, el crecimiento absoluto del año 2010 es muy similar al crecimiento absoluto del año 1980 a 1990. Así es. Entonces, por ahí la dinámica poblacional se ha mantenido un poquito estable en cuanto a crecimiento absoluto. O sea, este número ya no es porcentaje, sino es cantidad de personas. O sea, del año 2000 al año 2010, la población creció 14.853.000 personas, ¿sí? Seres humanos. Muy parecida a la dinámica poblacional, ¿verdad? Una diferencia de 450.314. Que en términos estadísticos está dentro del margen. Por eso es que las gráficas que estuvimos viendo anteriormente parecían gráficas lineales, porque el crecimiento si bien no se mantiene estable,
varía un poquito, pero pues se llega a ver como si fuera una gráfica lineal, ¿se acuerdan? Bien, Sí, chicos, hasta aquí recapitulando. Vimos ya cómo sacar crecimiento absoluto, vimos cómo sacar números índice, hablamos de la fórmula general del cálculo de números índice, del índice simple, vimos por ahí el modelo exponencial, las gráficas del modelo exponencial, vimos por ahí el modelo geométrico, vimos por ahí el modelo lineal, ¿verdad? Que son modelos matemáticos. Bien, ya que tenemos estas herramientas, lo que vamos a hacer ahora es analizar o aplicar todos estos modelos matemáticos, pero con los datos de México. Vamos a hacer ejercicios por aquí para que quede entendido de mejor manera y así pues poder tener una idea más clara de cómo se aplican los modelos matemáticos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, primero que nada, vamos a aplicar el modelo lineal con datos de México. Para aplicar el modelo lineal con datos de México o para aplicar el modelo lineal en general con datos de cualquier país o de cualquier año, de cualquier sea, hay que aprender primero a calcular la tasa de crecimiento. Anteriormente ya habíamos hablado de la tasa de crecimiento y lo utilizamos para el modelo geométrico, pero ahorita vamos a ver cómo la calculamos, ¿verdad? La tasa de crecimiento es la razón. Acuérdense que la razón es ese numerito que nos indica cuánto crece en este caso, ¿verdad? Es la razón que hay entre el crecimiento absoluto y el año de referencia. ¿Sí? Entonces la tasa de crecimiento, para poder calcularla, hay que calcular primero el crecimiento absoluto, ¿verdad? Entonces, al formar una razón con estos datos, o sea, aumento y cantidad inicial, vamos a estar calculando esa tasa de crecimiento. Ahora, si multiplicamos esa tasa de crecimiento, el cociente, pues resulta, tendremos una tasa de crecimiento porcentual. Son dos cosas diferentes. La tasa de crecimiento nos da un número decimal, pero si multiplicamos esa tasa de crecimiento por un cociente, que ahorita vamos a ver cuál va a ser, nos va a dar una tasa de crecimiento porcentual. ¿Ok? Bien, para eso existe esta fórmula general que tenemos aquí, que es CA, o sea, crecimiento absoluto, dividido entre P0. Chicos, ¿me escuchan o se escucha entrecortado? no, está bien. Entonces la CA es crecimiento absoluto. Así es, CA es crecimiento absoluto. Ajá, y la P0. P0, o sea, P con índice 0, sería el año que se va a tomar como punto de referencia o como comparación. Por ejemplo, si yo quiero sacar crecimiento absoluto del año de 1980, P0 sería 1980. ¿Sí? Sería ese año de comparación. Ok, entonces la P es la población. Así es. Bien. Y la TC. La TC sería la tasa de crecimiento. Ah, ok, sí, es verdad. Gracias. Entonces, ahí la fórmula general nos dice que la tasa de, el crecimiento absoluto dividido entre el año de población de referencia va a ser igual a P1, que P1 sería la población en el año 1, o sea, en el año en el cual quiero conocer el incremento, menos la población del año de referencia, dividido entre el año de referencia. Todo eso nos va a dar la tasa de crecimiento. ¿Ok? Bueno, anoten esa fórmula general. Ahorita vamos a ver la sustitución para que quede más clarito. ¿Ok? Tómenle foto, tómenle captura, anoten esa fórmula general de la tasa de crecimiento. Muy bien. Población 1 menos población del año de referencia entre población del año de referencia. Así es. Ok, bien. Entonces, no se preocupen, no se me asusten, parecen muchos números, pero es bastante sencillo. Fíjense que para poder aplicar todos estos conceptos, obviamente necesitamos nuestra tabla con los datos de los censos. No podemos calcular tasas, o sí podemos calcular tasas de crecimiento a manera de predicción, pero normalmente se hacen con años pasados y ya con esas referencias podemos calcular a futuro. Pero para hacer estas tasas de crecimiento, estos crecimientos absolutos, tienen que necesariamente darles esta información, un cuadro con la cantidad de población y los años en los cuales existía esa población. No van a sacar esos datos de la nada, se los tienen que dar, ¿ok? Entonces, tengo aquí mi fórmula general,
¿Qué me dice mi fórmula general? Que crecimiento absoluto menos años de referencia es igual a el año que quiero calcular menos años de referencia entre años de referencia. Todo esto es igual a tasa de crecimiento, ¿verdad? Eso me dice mi fórmula general. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir. Aquí en este ejemplo, en este ejercicio, tengo que quiero calcular mi tasa de crecimiento del año 1980 al año 1990. ¿Ok? Entonces, estos son los datos que voy a utilizar. ¿Ok? ¿Qué me dice esto? Bueno, si se dan cuenta aquí, solo estamos utilizando esta parte de la fórmula. De hecho, la fórmula aquí está invertida. ¿Se dan cuenta? En la fórmula la invirtieron y pusieron primero TC es igual a P1 menos P0 entre P0, ¿verdad? ¿Sí se dieron cuenta de eso? Aquí invirtieron la fórmula. ¿Ok? Sí lo pudieron apreciar para que no se asusten y luego me digan, no, es que vino del revés. No, 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 sino que nada más invirtieron la fórmula. Sí, profe. O sea, este de aquí lo pasaron aquí enfrente, esto de acá lo descartaron y nada más lo pasaron así. ¿Ok? Entonces, tasa de crecimiento del año 1980 a 1990 va a ser igual a el año al que quiero calcular, que sería P1. P1 sería 1990, porque acuérdense que al número más grande le voy a restar el número más pequeño. No puedo hacerlo al revés porque me va a dar número negativo y no hay personas negativas. Bueno, sí hay, pero en estadística no, ¿verdad? O sea, no existe un -1. Bueno, ¿cuál sería mi número más grande en población? El año 1990. Entonces aquí va a ser P90, o sea, población del año de 1990 menos la población del año de 1980, dividida entre el año de referencia que sería 1980. ¿Cómo sé quién es mi año de referencia? Es el año más que tiene menos población, ¿sí? El número más pequeño va a ser mi número de referencia, ¿ok? Y todo esto lo vamos a multiplicar por 100 si queremos obtener la tasa de crecimiento porcentual, ¿ok? Pero vamos a hacerlo primero con tasa de crecimiento normal, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Aquí sustituyo. ¿Cuál es la población de 1990? Es esta. Entonces tengo 81.249.645 menos la población del año de 1980, 66.846.833. Dividido entre P80, que sería lo mismo, 66.846.833. Realizo esta operación. A 81 millones le quito 66 millones, me quedan 14.402.812. A este resultado, esto es la diferencia de estos dos, ¿verdad? Yo realicé esta resta, me dio este resultado de aquí, lo divido entre esto de aquí abajo. Entonces, si yo divido 14 millones, vamos a hacerlo juntos, 14.402.812 entre 66.846.833, me va a dar una tasa de crecimiento de 0.21.5. 0.215, ¿verdad? Esa sería la tasa de crecimiento. TC sería este número decimal, 0.215, ¿ok? ¿Estamos, chicos? ¿O ya se confundieron con tantos rayones por aquí? ¿Está claro, chicos? ¿O se perdieron en algún punto? Sí, no, a mí me estaba perdiendo ese 100 que puso ahí. Ahorita vamos a ver el 100. Ajá, este 100 que está aquí. Sí, pero sí. ya me salió 0.21. Ok, este 100 vamos a ignorarlo por un momentito, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que no existe. ¿Por qué? Porque aquí estamos calculando la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es un número decimal, ¿ok? Que sería 0.215. ¿Por qué sé que es un número decimal? Las clases anteriores, cuando vimos el modelo geométrico, por ahí abordamos la tasa de crecimiento. Vamos a regresar rapidito.
Para aplicar el modelo geométrico, acuérdense que teníamos que calcular la tasa de crecimiento primero. Aquí en el libro nos dieron la tasa de crecimiento. Nos dicen, la tasa de crecimiento del año 2000 al 2011 fue de 0.012907. Ok. Tasa de crecimiento promedio es ese número decimal. ¿Ok? Muy importante no confundir los conceptos porque ahí puede ser motivo de error o de tachita. Entonces, este número decimal es tasa de crecimiento promedio. Entonces, lo que calculamos nosotros fue tasa de crecimiento promedio con esta operación. ¿Qué pasa con ese 100? Que eso sería calcular la tasa de crecimiento, pero porcentual. ¿Sí? Si en su examen les piden tasa de crecimiento, va a ser un número decimal. Pero si les piden tasa de crecimiento porcentual, pues entonces el resultado que nos dé aquí, tasa de crecimiento, va a ser igual a 0.215, ¿verdad? Tasa de crecimiento es esto. Pero si les piden tasa de crecimiento porcentual, este 0.215 lo van a multiplicar por 100. ¿Ok? Por 100. Y les va a arrojar este resultado que sería del 21.5%. ¿Ok? Ok, a ver, vamos a aclarar. Cuando es una tasa de crecimiento porcentual, viene siendo 21.5. No. Cuando es tasa de crecimiento promedio es 0.20. Ah, no, sí, perdón, porcentual es 21.5%. Y el punto 215, ¿cuál es? Es tasa de crecimiento promedio. Tasa crecimiento promedio. Ya está, listo. Ahora sí, ya le agarré la onda. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? Chicas, ¿alguna duda? No, profe, todo claro.